Responde. El especialista responde. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestro programa dedicado a la salud. El asma es la enfermedad crónica más común en la infancia en Chile. Se estima que el porcentaje de niños en edad escolar que tienen esta afección va de un 15 a un 20%. Afecta principalmente la vía respiratoria bronquial y produce una obstrucción en los flujos de aire. Conversaremos justamente de este tema junto al doctor Jorge McKenney Poblete, broncopulmonar infantil del Hospital de Niños, doctor Roberto del Río. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes, Pascal. Mucho gusto. Mucho gusto igual hablar de este tema tan importante, además en esta fecha que estamos ya a puertas del invierno y por supuesto el asma infantil puede ser mucho más complicado con las infecciones respiratorias que ya las vemos también muy presentes en las salas de clases, entre los niños. Partamos, doctor, por la definición. Yo lo dije someramente, pero ¿en cuánto afecta el asma infantil a quienes la padecen? Bueno, el asma hay que entender que es una enfermedad inflamatoria, crónica de las vías aéreas. Esta afecta desde la primera infancia hasta el adulto. Es una patología que está supeditada no a la parte donde se oxigena, que son los alvéolos, sino en las vías respiratorias, que son múltiples canales, tubos que nosotros tenemos en nuestras vías aéreas que se inflaman por diferentes mecanismos. Y ahí hay diferentes tipos o subtipos de enfermedad que nosotros llamamos fenotipos de asma. Ejemplo, el asma del niño obeso o de la joven que engorda o aumenta de peso en forma significativa con menarquia precoz, o el asma asociada a infecciones virales, alérgicas, etcétera, etcétera. Son formas, pero el proceso inflamatorio crónico de la vía aérea es lo central. Y hay que entenderlo como un proceso que muchas veces no logramos visualizarlo por los síntomas, pero queda en los pacientes. Generalmente, cuando hablamos de asma infantil, ¿a qué edad se suele diagnosticar? Bueno, uno puede diagnosticar asma muy precoz en la vida. En los menores de 3 años es muy dificultoso, pero no lo excluye. Desde los 3 años en adelante ya sí tenemos como mayor certeza, pero básicamente se basa en que nosotros observemos síntomas de obstrucción intratorácica, con las bien llamadas, o difícil de definirlas clínicamente, las sibilancias, que es un ruido metálico, expiratorio, que observamos en el paciente y que además en algunos podemos usar broncodilatadores y ver el efecto que estos tienen y si se resuelven fácilmente, uno tiene ya un diagnóstico mucho más presuntivo de que es un fenómeno inflamatorio obstructivo de la vía aérea baja. Perfecto. Ahí hace algunos screening, especialmente en niños, porque a uno podrá plantearse como la posibilidad que sea un asma, pero siempre hay que hacer un diagnóstico diferencial de otras patologías que están en las vías aéreas y que no son asma. Y que podrían influir. Exactamente, y que tienen otro pronóstico. Perfecto. Y a eso le puede agregar exámenes, que mientras más grande el paciente, más fáciles de realizar, pero desde los 3 años en adelante se pueden realizar exámenes funcionales a la vía aérea para observar esta disminución del flujo en las vías aéreas. Perfecto. Me gustaría revisar junto a usted una gráfica que preparamos, que salía a partir de información de Clínica Mayo, sobre cuándo consultar a un especialista, cuando realmente hay que fijarse en algunos síntomas que podemos ir aquí nombrándolos también, pero esto ya nos da una alerta mayor, ¿no? Como la tos constante, intermitente o que pareciera estar relacionada con la actividad física, sibilancia, lo que usted mencionaba, o silbido cuando el hijo respira, ¿no? Dificultad para respirar o respiración rápida, quejas por opresión en el pecho, episodios repetidos de posible bronquitis o neumonía. ¿Estos cómo se van relacionando con los síntomas y es la tos el síntoma cardinal, se podría decir? La tos es parte del asma. Es tos más elementos de dificultad para respirar, que es bastante grueso o grosero, no es un elemento específico del asma. El asma tiene tos que se gatilla, que aquí empieza la cosa más clínica, en que se gatilla por elementos como el ejercicio, como las infecciones virales,
como el frío, como los contaminantes o algún alergeno conocido o desconocido que en determinados momentos él siente que, o el paciente siente que algo le ocurre, empieza a toser. Es una tos que es variable, no es persistente, única, digamos, sino que varía en el día y en el tiempo. La variabilidad de la enfermedad es muy característica. Tiene episodios de mayor obstrucción con tos, disnea, cansancio, y ahí, a medida que el proceso inflamatorio es más importante, va a presentar síntomas ya sea crónicos, como limitación a la actividad física, o como infecciones asociadas a la obstrucción, que son las neumonias, o bien episodios agudos de enfermedad, que son las exacerbaciones o las crisis de asma. Esos son episodios más complejos, más importantes de reconocer, porque es las que hay que consultar inmediatamente. Claro. Todos estos otros síntomas, dados en el tiempo y en diferentes momentos, esta variabilidad de la enfermedad, le permiten hacer una consulta en forma programada. Perfecto. Vamos a profundizar también en las crisis o los ataques, se llaman también, pero está mejor Mira, antes dicho como crisis, ha ido ¿no? cambiando en el sentido La terminología. la terminología. Lo que pasa que en algún momento se le bajó, entre comillas, el perfil al ataque de asma, al episodio grave. Y hoy día estamos dándonos cuenta que debemos volver a sensibilizar a nuestros pacientes que un episodio de exacerbación severa, de un ataque, de un episodio agudo de asma, es muy deleterio. Primero porque puede limitar la calidad de vida y además episodios que pueden llevarlo a condiciones muy graves como hospitalizaciones, insuficiencia respiratoria. Pero cada episodio deteriora la función pulmonar en forma significativa. O sea, una vez que está diagnosticado, hay que tratarlo, manejarlo, justamente para no llegar a ninguna crisis de asma. O sea, lo que nosotros buscamos como objetivo es que un sujeto que padece asma bronquial tenga una vida como un sujeto que no tiene asma. O sea, esa es nuestra propuesta, nuestro objetivo. O sea, que haga actividad física normal, que haga sus actividades sociales, escolares, etcétera, como un sujeto normal. Claro. Sin embargo, hay intensidades de enfermedad que lo pueden limitar y ahí, una vez que hablemos de tratamiento, tendremos que escalar y buscar aquellas medidas que nos busquen el control de la enfermedad. Claro. El objetivo que es llegar a ser un sujeto lo menos sintomático posible o casi asintomático. Perfecto. Doctor, ¿hay una relación causal entre alergias o un niño alérgico y el asma? Bueno, la alergia es el principal factor que predispone al asma bronquial. De todas las causas que hay, la alergia es el principal. Y en pediatría pasa a ser también el principal mecanismo por el cual se produce este proceso inflamatorio crónico en las vías aéreas. Sin embargo, hay otros procesos, las infecciones, que ahora estamos viendo que con el uso de este anticuerpo monoclonal en pacientes muy pequeñitos estamos disminuyendo las infecciones por virus respiratorio sincicial. La predisposición o la evolución de esos pacientes va a ser diferente a las que conocimos en años anteriores, claro, donde padecían o tenían enfermedad subyacente de bronquitis obstructiva recurrente. Claro. Los contaminantes Claro. ambientales, la contaminación ambiental. Claro, afortunadamente Santiago ahora con una de las principales flotas eléctricas de buses ya hemos ido disminuyendo los índices, pero seguimos con mala calidad del aire en muchas Pareciera que el ocasiones. más importante, aunque el ambiente es muy sugerente, es el que se vive dentro de la casa, del tipo y calidad, por ejemplo. La contaminación ambiental del hogar. Dentro del hogar, lo que se consume, cómo se calefaccionan, el humo de tabaco, que es un contaminante donde los pacientes por segunda mano les llega e irrita sus vías aéreas. Ese microambiente donde las personas pasan el 90% de su tiempo dentro de las casas es el más importante. Y en ese sentido, doctor, ya que lo mencionó además, el tabaco no es solo porque hay muchos padres que dicen, bueno, pero yo fumo en el patio o fumo en el balcón. También influye, ¿no?, las toxinas que quedan en la ropa, en la piel, etcétera, ¿no? Es cosa de recordar la fiesta que uno tuvo en su casa, invitó, antes se fumaba dentro de los hogares, y uno al otro día iba y quedaba con una... Aquí fumaron. Claro. Y pasaba el dedo por arriba de la mesa y quedaba una toxina, un material... Como smog, como contaminación. Entre la humedad y todo. Y Claro. eso es lo que va impregnando la ropa, el pelo. Lo ideal es que los padres no fumen. Y si fuman, que hagan los mayores esfuerzos para hacerlo
nunca en presencia de los hijos, nunca dentro del auto, nunca en la casa, y lavarse la cara, lavarse las manos, eventualmente cambiarse algún tipo de ropa que pudiera, digamos, estar contaminada y evitar este humo ya de tercera mano, que es el de recirculación de los contaminantes del tabaco, que no el humo directo, sino todo lo que queda en los alrededores de las personas que fuman. Perfecto. Doctor, me gustaría también complementar con una gráfica sobre los factores de riesgo. Usted ha mencionado algunos también que tienen relación con el desarrollo del asma infantil, como la exposición al humo del tabaco, incluso antes del nacimiento, reacciones alérgicas previas, incluso reacciones de la piel, alergia a alimentos, rinitis alérgica, antecedentes familiares de asma o alergias, vivir en una zona donde la contaminación es alta y la obesidad. Hay otra lámina también para que revisemos los otros factores de riesgo que también se han incluido en el desarrollo del asma, como las afecciones respiratorias como goteo o rinitis, sinusitis o neumonía, acidez estomacal, enfermedad de reflujo gastroesofágico, sexo masculino y ser afroamericano o puertorriqueño. Salía ahí en Clínica Mayo, no lo han destacado, hay evidencia que Sí, también influye. Sí, sí. Todos los que primero mostraron son los más importantes. Claro. Luego vienen todo esto otro. Esto es mucho más del asma del adulto, que se asocia, es una asociación, por ejemplo, entre reflujo y patología respiratoria. Las tasas de prevalencia de ambas patologías son muy altas, por lo tanto es una asociación. El género masculino en pediatría es mucho mayor que en el adulto, donde la mujer, el género femenino pasa a ser el más frecuente. Preponderante, claro. Y eso tiene que ver con el desarrollo de las vías aéreas. Lo mismo que el tabaquismo intrauterino, lo que determina es que las vías aéreas no se desarrollen normalmente y generan niños con vías aéreas más pequeñas que son más susceptibles de obstruirse. Así también, que no aparece aquí, la prematurez, el niño que nace antes de tiempo, el niño con estrés dentro del útero. Pareciera ser que la vida intrauterina es fundamental, bueno, es obvio, fundamental para la vida extrauterina. Pero claro, cada vez tenemos más evidencia de ello. Y cada vez observamos que el niño prematuro es un niño que tiene dificultades más significativas que de aquel niño que no es prematuro, porque su vía aérea crece de una manera diferente desde el momento en que sale al ambiente. Perfecto. Y generan agresiones o interferencias en el desarrollo del aparato respiratorio que no se ha completado en un niño prematuro. Perfecto. Doctor, ya viene el invierno, lo decíamos también, y ya están acá las infecciones respiratorias. ¿Cómo o qué precauciones debe tener un padre con sus hijos, padre-madre, con sus hijos que tienen asma y están expuestos a infecciones respiratorias? ¿Hay que poner especial atención? Bueno, el asma tiene básicamente 3 bases para controlar la enfermedad. Uno es el manejo, el tener un control médico, el tener un equipo que maneje la enfermedad, que la gente conozca de qué se trata, cuál es el proceso en sí mismo, que entiendan el proceso inflamatorio, que es difícil de objetivar en realidad, no es imposible en realidad. Luego está un tratamiento farmacológico, que son diferentes tipos de inhaladores o medicamentos, y finalmente está el preventivo. Y aquí es donde está tu pregunta, es ¿qué hacemos para prevenir? El mejor ambiente, el menos contaminado, nunca tabaco, el uso de vacunas preventivas, como es en el caso de los pacientes crónicos, especialmente asmáticos, la vacuna contra la influenza, que es parte del grupo de riesgo. Claro. Una vez que empiezan los periodos, que para nosotros son 2, un poquito adelantados a la campaña de invierno, los pacientes asmáticos después del verano, cuando comienzan a encontrarse con sus compañeros en la actividad escolar, claro, tenemos un primer pic de hospitalización o de exacerbaciones. Claro, este año justamente se adelantó para el 1 de marzo la campaña de invierno por lo mismo. Y por eso es tan importante estas medidas preventivas. Y en el paciente asmático, en el segundo punto, es tratar, no olvidar de tratarse, no olvidar de inhalarse, que es donde está el mayor problema. Bueno, en este caso los padres no tienen que olvidar ese proceso de tratamiento. Pero también tenemos que incluir a los pacientes, a los niños. Ellos son muy colaboradores, son parte de ese ejercicio que ellos entienden que de no usar ese inhalador pueden caer en un episodio más intenso o importante y por lo tanto ellos no quieren estar enfermos. Ellos quieren salir a jugar, ellos quieren ir a sus actividades, ellos quieren ir al cumpleaños
y esto limita la calidad de vida de los sujetos. Perfecto. Doctor, vamos a seguir hablando, por supuesto, de este tema. Nos quedan un montón de otras aristas que tratar, pero vamos a ir a una breve pausa y antes comentarles que las cataratas son la principal causa de ceguera en el mundo y en la mayoría de los casos se desarrollan lentamente a través de los años. Si su visión se ha vuelto borrosa o las cosas que ve no son tan brillantes ni coloridas como solía verlas, puede que haya desarrollado una catarata en uno o ambos ojos. Visite a su oftalmólogo y cuide su visión. Clínica Oftalmológica Mira, ver bien, vivir mejor. El especialista responde. Clínica Oftalmológica Mira. Ver bien, vivir mejor. The Floor, Chile. La batalla por el tablero no se detiene. 1, 2, 3. ¡Sí, señor! El random ya viene. Un premio para quienes se atreven a arriesgarlo todo. A ver, yo vine a jugar. Muy bien, me gusta la actitud, aprendan. Acá todos tienen un objetivo. Por 3 territorios. A conquistar ahora. Que ya está como derrotada, Sofía. Un poco. Déjame disfrutar cuando dicen sigo jugando. The Floor, Chile. Domingo a jueves, 10:30 de la noche en TVN. Clínica Oftalmológica Mira. Ver bien, vivir mejor. El especialista responde. Seguimos conversando de asma y para especificar más, doctor, sobre los tratamientos. Por supuesto que hay, para cada paciente se le debe prescribir distintos tratamientos, pero esto varía según, ¿hay niveles de asma, por ejemplo? Hay niveles de asma. Para nosotros en la pediatría, también en el mundo adulto, es muy difícil definir un nivel de severidad de la enfermedad porque no existe un patrón, como por ejemplo ocurre en la hipertensión arterial. De tal nivel hay tales niveles de severidad. Nosotros no tenemos un patrón que nos diga a tal nivel de inflamación es tal nivel de enfermedad, porque no existe un elemento fácil, obtenible. Claro, no hay como una medida del asma. Que es el problema de la enfermedad, porque no logramos ver, nadie va a ir a tomar una muestra de vía aérea a un sujeto para decirle, oye, mira, tienes este grado de inflamación. Claro. La manifestación de los síntomas y del espectro clínico es lo que nos da en un inicio la severidad de un paciente. Un paciente que tiene tos, voy a dar 3 ejemplos, tos que frente a una infección viral se ahoga un poco, que usa un inhalador, se despeja, que el resto de su vida es absolutamente normal, uno piensa, ese es un asma más bien leve. Aquel que tiene tos y le agrega que toda vez que hace ejercicio se ahoga, se cansa, que ha tenido episodios con obstrucción más intensa, piensa, ese es un niño que ya tiene una enfermedad más intensa. Y aquel que tiene exacerbaciones, empeoramiento, tiene que ir a servicio de urgencia, que necesita rescate con corticoides para mejorar, ese es un niño que ya uno piensa que tiene una enfermedad severa o el que eventualmente se hospitaliza. Lo que hacemos los clínicos es que nosotros apostamos por una severidad, le dejamos un tratamiento que la base del tratamiento en el asma son los antiinflamatorios tópicos, inhalatorios, que son corticoides inhalados a bajas dosis y que nosotros lo graduamos según edad. Y lo interrumpo solo para agregar algo en ese mismo sentido. Y no necesariamente son siempre el mismo, que hay muchas veces que la persona dice que está un poco atorado, salbutamol, por ejemplo. Es que el salbutamol actúa sobre el evento broncoespástico.
sobre la obstrucción, pero no trata la inflamación. Y lo que nosotros tenemos que tratar es el proceso inflamatorio. Podemos usar el salbutamol para sacar a un paciente de una situación aguda, que es lo que hacemos en episodios de crisis, estos episodios de ataques, de enfermedad. Usamos el salbutamol rápidamente, activamente. Pero una vez que el paciente ya ha pasado y... Para el tratamiento con corticoides. Preventivo, lo que nosotros buscamos es que el paciente haga una actividad normal, una vida normal, usando un antiinflamatorio para que controle los síntomas, no tenga exacerbaciones y tenga una vida diaria y con el ejercicio normal. Y esos son los antiinflamatorios. Ese es el tratamiento estándar de oro para los pacientes y según el nivel de enfermedad, la intensidad de esta, uno podrá poner uno u otro. Y hay diferentes, además, dispensadores que para niños pequeños siempre van a ser inhaladores con aerocámara. Con aerocámara. Y en niños más grandes, sobre los 8 años en general, podemos usar inhaladores de polvo seco, que ya no necesitamos la aerocámara, sino que usamos... Pueden ser directamente, pero... Que pueden ser directamente, porque el tamaño de partícula es lo que importa aquí. Perfecto. Un inhalador presurizado está concentrado en un canister a gran presión con un vehículo que es el propelente, que es un gas, que al liberarse se transforma en gas, antes está en líquido, y con él lleva las partículas. Pero salen a una velocidad gigantesca, que no hay vía aérea que sea capaz de dirigir eso hacia las vías aéreas más pequeñas. Y por eso usamos este distanciador que se llama aerocámara, para que las partículas se desaceleren, se achiquen y disminuyan su velocidad. Pueda ser inhalado y logre el objetivo que tanto se busca. Exactamente. Doctor, conversábamos también en el primer bloque del tema del invierno y usted mencionaba la calefacción. Si hay un niño asmático en casa o un adulto también con asma, ¿cuál es la calefacción que se recomienda? Bueno, el cuerpo humano funciona bien a 21 grados. 21, 22 grados. De partida, tampoco exagerar entonces en la calefacción. Lo segundo, que hay que siempre tener ambientes ventilados. La concentración de las partículas por el calor, la sedimentación, por la humedad, lo único que va a generar en esos lugares es que crezcan hongos. Por lo tanto, la condensación no es muy buena y siempre que hay calefacción de diferentes tipos, si es de combustión, va a ser más aún la condensación. Lo ideal es que sean sistemas de calefacción que no contaminen, que no generen. Ahora, lo único que no contaminan es el calor por los radiantes o calefactores de agua. Claro, electricidad. La electricidad en sí misma puede ser un generador de partículas activas, especialmente aquellos que generan ventilación, donde todas las partículas de la pieza empiezan a recircular. Lo ideal es lo menos contaminante. Todo lo que es combustión, evitarlo sobremanera. Claro, y en el caso de que así se tenga, la ventilación es fundamental. El abrigo, que siempre abrigar, siempre proteger la vía aérea y evitar estos cambios bruscos de ambiente, déjelo en un lugar, en un espacio donde sea lo más termoneutral posible. Perfecto. Doctor, ¿le parece que revisemos alguna de las preguntas que ya nos han hecho llegar a través de nuestras redes sociales? Como Jorge Miranda, que pregunta, ¿el asma infantil puede regresar en la etapa adulta? ¿Podemos hablar de regreso? Porque finalmente es una enfermedad crónica. Absolutamente. El asma tiene canales o caminos por los cuales se va desarrollando. Mientras más leve es la enfermedad en la infancia, más frecuentemente entran en lo que nosotros llamamos el proceso de remisión. Ya. Te mejoras del asma, tu condición de asma no la mejoramos porque nosotros tratamos los síntomas, la inflamación, pero no la condición que está basada en un proceso que es los genes de ese sujeto que se alteraron por el mecanismo cual sea de los que ya comentamos, claro, y determinaron este proceso inflamatorio. Pero en determinados periodos, especialmente cuando los jóvenes, adolescentes llegan a su pic de desarrollo pulmonar, el asma se hace menos evidente. Ya. Pero un sujeto adulto que comienza a fumar, que vive en condiciones ambientales desfavorables, que empieza a subir de peso, que vive en situaciones de estrés, va a generar nuevamente factores que van a reactivar... Propiciar esta inflamación. Exactamente. Y el tabaco y la obesidad son los principales.
sin olvidar que ya también conocemos que el estrés es un factor proinflamatorio. Perfecto. Revisemos otra de las preguntas que nos hacen llegar ustedes a través de redes sociales. Soy Vané Karina. Nos pregunta, ¿cuándo debo ir a un broncopulmonar? En este caso aquí el doctor que nos acompaña, un broncopulmonar infantil. ¿Qué señales son importantes? Bueno, vamos a partir de los más severos a los más leves. De toda esta prevalencia que comentaste sobre que es muy frecuente, uno de cada 5, cada 6 niños pueden tener síntomas asmáticos, la gran mayoría de los pacientes asmáticos son leves. Pero los pacientes más importantes, aquellos que tienen limitación con el ejercicio, aquellos que hacen exacerbaciones o crisis de asma, aquellos que han estado hospitalizados o aquellos que se asocian a infecciones respiratorias, o medro o disminución en el crecimiento, limitación en la actividad física, deben consultar a un especialista. Pero en aquellos que tienen enfermedad más leve, en que pueden ser manejados por un médico pediatra, un médico general, en la atención primaria o en la atención privada, pueden manejarse con tratamientos menores para su edad por nivel de tratamiento que ya comentamos, que es una cantidad de dosis de corticoides que le damos a los pacientes para no sobrepasar los límites que pueden ser deleterios. Pero básicamente mientras más intensa la enfermedad y más limite la actividad de los pacientes, es más importante consultar. Que consulte entonces a un especialista, en este caso broncopulmonar infantil. Ya que lo mencionó, doctor, también el tema de la atención primaria, todo eso es importante tampoco para siempre irse a la urgencia en el caso de usted está además en nuestra área, como todas las áreas, esto está organizado en que la atención primaria maneja todos los asmas o todas las asmas que son leves e incluso moderadas en nivel de tratamiento y que se compensan, se controlan y se estabilizan. Perfecto. Incluso nosotros en nuestra área estamos llevando exámenes a la atención primaria que antes eran exclusivos del hospital, como es la función pulmonar, a la atención primaria, cosa que ellos conozcan cómo es funcionalmente su paciente. Pero aquellos que no logran el control, que enferman en forma significativa, en que tienen que escalar en el nivel de tratamiento y el paciente sigue enfermando, o bien tiene episodios de exacerbaciones repetidas en que tiene que ir a servicio de urgencia, o eventualmente hospitalizarse, deben ir ya al nivel del subespecialista. Perfecto. Doctor, se nos fue volando el tiempo, pero alcanzamos a una última pregunta, nos dicen. Yael pregunta, ¿cuándo se puede saber si un niño diagnosticado con asma ya puede ser dado de alta? Mira, básicamente que no tenga síntomas asociados, o sea que esté asintomático, que haya pasado a lo menos un periodo de estrés, ya sea invierno o primavera, que son los periodos de mayor estrés para los pacientes asmáticos, asintomáticos, cuando ya estemos sin tratamiento y el paciente haga actividad física normal. E idealmente para nosotros, entre comillas, dar de alta, no damos de alta, sino que le decimos, entras en remisión, sigue cuidándote, y que debe tener una función pulmonar normal, estable, sin cambios post-broncodilatador, e idealmente, esto es mucho más difícil, lo usamos en pacientes que han sido graves, tener un test de provocación, o sea, someter al paciente a una situación de estrés, ejercicio o un broncoconstrictor inhalado, para ver si la vía aérea se comporta con hiperreactividad, que nosotros llamamos, que es otra de estas formas de presentación de la enfermedad, que es esta hiperrespuesta que tiene. El sujeto normal o que está en remisión tiene función pulmonar normal, calidad de vida normal y test de hiperreactividad negativo. Y ahí podemos decirle, está en remisión, siga cuidándose, haga vida feliz, no engorde y nunca fume. Que es un mensaje que también se lo damos a todos, pan sirve para todo, nunca fume. Y también mantener la calidad de vida, no cuidarse. Doctor, lo invito a usted y también a todos nuestros televidentes a revisar nuestro sitio 24horas.cl. Tenemos más información de este tema y ahí también podemos encontrar otros capítulos del Especialista Responde. Invitarlos también a seguir en nuestras redes sociales de Conciencia 24/7. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado y darnos esta clase realmente sobre el asma infantil. A ti, muchas gracias a ustedes. Y a ustedes, gracias por preferirnos y seguir viéndonos cada semana con estos temas tan importantes para todos, la salud. Los invitamos a seguir en compañía de Canal 24 Horas. ¡Chao! El Especialista Responde.